On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. When you wanna grow your list size, pop up like it's hot, pop up like it's hot, pop up like it's hot. And when you gotta boost your revenue, pop up like it's hot, hey, pop up like it's hot, pop up like it's hot. Pick your favorite template, you can tailor to your brand. They're MailChimp-erific, you're gonna be a fan. MailChimp your marketing with our new customizable pop-ups. En lo profundo, bajo la superficie de la tierra, debajo del cauce de uno de los ríos más emblemáticos de la historia, la Biblia nos dice que algo está atado. No una leyenda, no una metáfora, sino 4 ángeles reales y poderosos, retenidos por el mismo Dios, esperando un momento exacto en el tiempo, no un año, no una década, sino una hora, un día, un mes y un año señalados. Apocalipsis capítulo 9 versículo 14 suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos no son mensajeros de paz, no son portadores de esperanza. Su liberación marcará uno de los momentos más aterradores en la historia de la humanidad, la muerte de un tercio. ¿Quiénes son? ¿Por qué están atados? ¿Y qué sucederá cuando se levanten? En este video exploramos uno de los misterios más ocultos y escalofriantes del tiempo del fin según la Biblia. Una profecía que conecta el Génesis, el mundo antiguo, el libro de Enoch y los toques finales de trompeta del Apocalipsis. Prepárate para un viaje a través de las profundidades de las Escrituras, la guerra espiritual y el desarrollo del plan del juicio divino. Esto es, ¿quiénes son los ángeles encarcelados en el río Éufrates? La Biblia revela un misterio oculto. Comencemos. El libro de Apocalipsis es un tapiz divino, tejido con símbolos, números, visiones celestiales y trastornos terrenales. Cada palabra está cargada de peso profético y cada imagen habla con profundidad. Pero entre sus muchas escenas apocalípticas hay un pasaje que resalta, inquietante, escalofriante, misterioso. Apocalipsis, capítulo 9, versículos del 13 al 15. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de entre los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esto no es poesía alegórica. Esto no es un lenguaje simbólico abierto a amplias interpretaciones. Es un anuncio profético directo de un juicio venidero, ejecutado por 4 seres específicos. Y se nos dice algo asombroso. Estos ángeles están atados, restringidos, encadenados, detenidos. Están confinados a una ubicación geográfica, el gran río Éufrates. Están destinados a ser liberados en un momento preciso. No solo un año o una era, sino una hora literal, un día, un mes y un año. Esto habla de intencionalidad. Esto habla de un calendario divino, una cuenta regresiva que ya está en marcha. No están sueltos, no tienen libertad de movimiento. Están encarcelados, esperando una liberación divina. ¿Y qué ocurre cuando son liberados? Para matar a la tercera parte de la humanidad. Esto es un juicio masivo, de alcance global, el tipo de devastación que no se ha visto desde los días de Noé. Pero hay algo aún más profundo. En la Biblia, los santos ángeles de Dios nunca son descritos como encadenados. Son mensajeros, ministros, guerreros, permanecen en la presencia de Dios, van a donde son enviados y ejecutan su voluntad sin resistencia. Pero estos ángeles, ellos están atados, lo que implica desobediencia, rebelión o peligro. Los ángeles atados solo aparecen en contextos muy específicos, siempre relacionados con juicio, pecado y restricción divina. Así que surge naturalmente la pregunta, ¿quiénes son estos 4 ángeles? ¿Por qué están encarcelados? ¿Qué sucedió en el pasado que justificó una liberación futura tan aterradora? Podrían ser de la misma clase de seres que mencionaron Pedro y Judas.
ángeles que pecaron y ahora están reservados para el juicio, o existe una historia aún más antigua, una historia que se remonta hasta el principio de la corrupción humana, una historia que permanece oculta en las sombras del Génesis. Para entender quiénes podrían ser estos ángeles encarcelados en el Éufrates, necesitamos retroceder mucho más atrás, hasta los días más antiguos de la historia humana. Antes del diluvio, antes de Abraham, antes de la ley o los profetas, hubo un momento extraño y controversial, escondido en el capítulo 6 del Génesis, versículos del 1 al 2 y el 4. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes, la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? A lo largo de la antigua tradición judía, y confirmado por el pensamiento cristiano primitivo, estos son seres angelicales, vigilantes celestiales, que abandonaron su posición celestial y cruzaron un límite prohibido. Hicieron lo que nunca se permitió, tomaron esposas humanas y produjeron descendencia, los Nefilim, una raza de gigantes, violentos y corruptos. No eran solo una amenaza física, era una contaminación espiritual de la raza humana, una línea híbrida, un ataque directo al diseño de Dios para la creación. El resultado, Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 7. Y vio el Señor que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, porque me arrepiento de haberlos hecho. Esta rebelión angelical ayudó a provocar el diluvio, el juicio más severo sobre la humanidad hasta ese momento. Pero, ¿qué sucedió con los ángeles que hicieron esto? Quedaron libres, fueron destruidos. El Nuevo Testamento nos da la respuesta. Judas capítulo 1 versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para juicio. Estos son algunos de los versículos más específicos y aterradores acerca de ángeles caídos en toda la Escritura. Desglosemos esto. Abandonaron su propia morada, rechazando los límites divinos. Dios respondió encarcelándolos, no temporalmente, sino con cadenas eternas, en oscuridad. Su ubicación, un lugar tan severo que se le da un nombre, Tártaro, un término griego asociado frecuentemente con el abismo más profundo del inframundo. Esto significa que la Biblia describe claramente una categoría de ángeles caídos, no demonios que andan libres, sino rebeldes encarcelados, encerrados, esperando el juicio final. Y aquí está la conexión. ¿Podrían los 4 ángeles del capítulo 9 de Apocalipsis, atados bajo el Éufrates, pertenecer a este? Como los ángeles de Génesis capítulo 6, ellos no están libres, sino restringidos. Como los ángeles que mencionan Judas y Pedro, están esperando un juicio específico, y cuando sean liberados, no ministrarán misericordia, matarán a 1/3 de la humanidad. Acura dares to drive beyond standard. A torque-vectoring super-handling all-wheel drive system, standard in the Acura RDX. Panoramic moonroof and premium 3-row seating, standard in the Acura MDX. Sound that surrounds you, an 18-speaker Bang & Olufsen premium sound system comes standard in the all-electric ZDX, the Acura RDX, ZDX, and MDX, where precision meets craftsmanship. Visit Acura.com to learn more. Amazon One Medical presents Painful Thoughts. I've been on hold to make a doctor's appointment for 23 minutes now. The automated voice has told me 47 times that my call is very important to them. I'm starting to think that they don't think my call is important at all. With Amazon One Medical 24/7 virtual care, you'll get help fast without having to remain on the line to make an appointment. Amazon One Medical. Healthcare just got less painful.
Make your next vacation unforgettable. On Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas, it's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. Esto no es el ministerio de los santos ángeles de Dios. Esto es el desatar de la ira. Así que, aunque la Biblia no da nombre a estos 4 ángeles, el precedente es claro. Hay ángeles caídos que cometieron una rebelión grave, fueron atados en juicio y algún día serán liberados, no para redimir, sino para destruir. Y el libro de Apocalipsis nos dice con exactitud cuándo llegará su hora. El lugar mencionado en Apocalipsis no es aleatorio, es altamente específico. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Apocalipsis capítulo 9, versículo 14. ¿Por qué el Éufrates? Esto es más que un río. Es uno de los ríos más significativos de toda la Escritura, apareciendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Actúa como un tipo de eje geográfico y espiritual. Génesis capítulo 2, versículo 14. El cuarto río es el Éufrates. El Éufrates es uno de los 4 ríos que fluían desde el Edén, parte del diseño original de la creación de Dios. Comienza como un río de vida y belleza, fluyendo desde el paraíso que Dios plantó para la humanidad. Pero con el tiempo, el Éufrates se convierte en algo completamente distinto. Evoluciona de ser un río de bendición a un río de división, conflicto y juicio. En la Biblia, el Éufrates a menudo sirve como una línea divisoria, tanto física como espiritual. Fue la frontera oriental de la tierra que Dios prometió a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 18. Separaba a Israel de poderosos imperios enemigos. Asiria, Babilonia y Persia. Marcaba el límite entre la herencia del pacto y el dominio de las naciones paganas. Así que cuando la Biblia habla de ángeles atados en el Éufrates, puede simbolizar fuerzas restringidas justo más allá del límite del pueblo del pacto de Dios, esperando irrumpir. Jeremías capítulo 46, versículo 10. Aquel día es del Señor Dios de los ejércitos, día de venganza. La espada devorará y se saciará, porque el Señor Dios de los ejércitos tiene un sacrificio en la tierra del norte, junto al río Éufrates. Aquí el Éufrates es el sitio de la venganza divina, un campo de batalla donde se derrama el juicio contra naciones rebeldes. Y nuevamente en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. En los días finales, el Éufrates se secará, abriendo paso a reyes invasores. Esto prepara el escenario para el conflicto final del mundo, Armagedón. Así vemos un patrón. El Éufrates comienza como un río del paraíso. Se convierte en una frontera entre el pacto y la rebelión. Luego se transforma en un canal de juicio e invasión. Podría ser que el Éufrates no sea solo una ubicación histórica, sino también una falla espiritual. Un lugar donde los decretos del cielo confrontan a los reinos de las tinieblas. Un portal o prisión, donde las fuerzas rebeldes están atadas hasta la hora de su liberación. En la antigua creencia mesopotámica, precisamente la región del Éufrates, se pensaba que el inframundo tenía puertas y ríos que separaban dimensiones. Aunque no basamos la teología en la mitología, es intrigante que la profecía bíblica se cruce con estas antiguas visiones de manera estratégica. Dios pudo haber elegido deliberadamente el Éufrates como una barrera simbólica y literal. Es el umbral divino, la última línea antes de que el caos sea desatado. Entonces, cuando Apocalipsis dice que 4 ángeles destructores están atados en el Éufrates, esto señala más que una simple ubicación. Significa lo siguiente: estas fuerzas están contenidas justo más allá del límite de la civilización humana, retenidas en la frontera entre la gracia de Dios y el juicio de Dios, y cuando sean liberadas, se abrirán las compuertas de la ira. Volvamos a la línea inquietante de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de la humanidad. Observa la precisión aquí. Estos seres no fueron simplemente atados y olvidados, fueron preparados, reservados intencionalmente para este momento exacto en la historia, la hora, el día, el mes.
el año, ni antes ni después. El juicio divino a tiempo. Estos 4 ángeles tienen una misión, y es aterradora: liderar un evento que resulta en la muerte de 1/3 de la humanidad. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son? No se les llama mensajeros ni siervos de luz. No se les ve en el cielo alabando a Dios. Están atados, son peligrosos, y se usan como instrumentos de ira. Exploremos las 2 interpretaciones principales. Número 1. Los vigilantes del libro de Enoch. Aunque no forma parte del canon bíblico, el libro de Enoch ofrece una perspectiva sobre el pensamiento judío antiguo. Es mencionado explícitamente en Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15, lo cual le da cierta relevancia profética. En la narrativa de Enoch, un grupo de 200 ángeles, llamados vigilantes, descendieron a la tierra antes del diluvio. Se unieron con mujeres humanas y engendraron una raza de gigantes, o nefilim. Estos ángeles enseñaron conocimientos prohibidos, hechicería, astrología, fabricación de armas, corrompiendo a la humanidad. Por esta rebelión, fueron juzgados por Dios y encarcelados en el abismo hasta el juicio final. Primer libro de Enoch, capítulo 10, versículos 12 y 13. Átalos por 70 generaciones debajo de las rocas del suelo hasta el día de su juicio y su fin. ¿Te suena familiar? Ángeles atados en oscuridad, encarcelados para un juicio futuro, liberados en los días finales. Esto se alinea estrechamente con Apocalipsis capítulo 9. Es muy posible que los 4 ángeles del Éufrates sean vigilantes de alto rango, líderes entre los 200, cuya liberación desata un juicio sobrenatural sobre el mundo. No son demonios comunes, son poderes antiguos sellados desde los primeros días del pecado. Número 2. Principados del juicio. La segunda posibilidad proviene de Daniel capítulos 10 y 12, donde encontramos principados espirituales. Daniel capítulo 10 versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Este versículo revela una guerra invisible, príncipes angélicos que gobiernan sobre naciones y regiones. No son simples demonios menores, son poderes cósmicos asignados a imperios enteros, Persia, Grecia y más. Ahora imagina, ¿y si los 4 ángeles de Apocalipsis capítulo 9 son principados demoníacos originalmente asignados para supervisar los antiguos reinos del Éufrates, Babilonia, Asiria, Persia o incluso la caída de Sumeria? Su poder es territorial, su influencia es histórica y ahora su liberación desatará una nueva guerra. Pero aquí está la diferencia clave. Estos ángeles están atados, lo cual nos dice algo vital. No están actuando bajo una comisión diaria de Dios, como Miguel o Gabriel. Su restricción actual implica que no son siervos leales. Son peligrosos y necesitan ser retenidos hasta que Dios permita su papel en el juicio final. Esto nos lleva a una verdad teológica importante. Que Dios use a alguien no significa que esa persona sea santa. Isaías, capítulo 10, versículos 5 al 6, describe a Asiria como la vara de mi ira, aunque Asiria era pagana. Habacuc, capítulo 1, versículo 6, dice que Dios levantó a los caldeos como una nación amarga y apresurada para castigar a... Del mismo modo, los 4 ángeles en Apocalipsis, capítulo 9, son instrumentos del juicio de Dios, pero no son justos. Son agentes de ira, usados por Dios, pero no sometidos a Él. Como una tormenta desatada, son devastadores, pero como el relámpago, solo golpean donde Dios lo permite. Nos recuerdan que Dios es soberano sobre todos los poderes, incluso sobre aquellos que se oponen a Él. Y cuando estos 4 finalmente sean desatados desde el Éufrates, el mundo conocerá todo el peso del juicio divino. Detengámonos ante el peso puro de este juicio. Apocalipsis, capítulo 9, versículos 16 al 18. El número de los soldados montados era 2 veces 10, 1000 veces 10,000. Oí su número. Los caballos y jinetes que vi en mi visión tenían corazas de color rojo fuego, azul oscuro y amarillo como el azufre. 1/3 de la humanidad fue muerto por las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de sus bocas. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait.
Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Today's top story, the flavor merger of the century between the Peanut Butter Group and Chocolatey Corp. Joining me is a PBC executive. Thanks for having me, Barry. Now, how did you know the merger and the byproduct of it, Jif peanut butter and chocolate flavored spread, would be a success? You know, it was a gut feeling, a rumbling, if you will. Besides, they're two titans of taste. Very true. Goes great with pretzels. And pancakes. Apples too, I bet. Try Jif PBC today. At Athletic Brewing, we love the sounds of summer. But also... But most importantly, the summer sound that goes with everything. The crack of an ice-cold Athletic. Athletic's great tasting, non-alcoholic beers pair with all of summer's greatest moments, so you don't have to miss a beat. Choose from a range of styles to pair with your sounds of summer. Visit athleticbrewing.com to find Athletic near you or to order online right to your door. Near Beer. Ese número, 200 millones, ya sea literal o simbólico, es de una magnitud inimaginable. En la época de Juan, ese número superaba con creces la población total del mundo, lo que significa que fue escrito para impactar. Es lenguaje apocalíptico que describe un evento global de proporciones catastróficas. Y esto no es simplemente una batalla, no es una guerra ordinaria, es juicio divino, dirigido por seres sobrenaturales, ejecutado por un ejército que no es completamente humano y que trae muerte a un tercio de la población. Considera la gravedad de esto, un tercio de la humanidad. Miles de millones de vidas desaparecidas, regiones enteras del mundo devastadas, ciudades en llamas, humo oscureciendo el sol, el aire lleno de veneno sulfúrico, como el juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero a escala global. Esto evoca ecos aterradores de juicios pasados, las plagas de Egipto, fuego del cielo, agua convertida en sangre, muerte de los primogénitos, el diluvio de Noé, cuando Dios exterminó toda carne viviente excepto una familia justa, la caída de Sodoma, donde llovieron fuego y azufre sobre los impíos. Y sin embargo, esto es aún mayor. Esto no es una advertencia. Es la consecuencia de siglos de rebelión, idolatría y ceguera espiritual. Y estos ángeles, antes atados, ahora comandan un ejército. El fuego, el humo y el azufre, ya sea literal o simbólico, representan una destrucción irresistible e ineludible. Algunos estudiosos ven esto como un ejército sobrenatural. Otros creen que podría simbolizar una horda demoníaca, o incluso una guerra humana impulsada por fuerzas infernales. Sea cual sea la interpretación, el resultado es el mismo. Muerte masiva, terror global, un mundo de rodillas, pero tal vez el versículo más trágico de todo Apocalipsis, capítulo 9, sea este. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20. El resto de la humanidad, que no fue muerto por estas plagas, no se arrepintió de las obras de sus manos. A pesar de todo, a pesar del horror, las señales, la mano inconfundible de Dios, los sobrevivientes permanecen se aferran a sus ídolos, persisten en la hechicería, se entregan al asesinato, la inmoralidad sexual y el robo. Este es un juicio sin transformación, sufrimiento sin rendición. No claman por misericordia, endurecen sus corazones. Igual que el faraón en Egipto, Éxodo, capítulo 9, versículo 12. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y no los escuchó. Aun cuando las plagas consumían su reino, él no cedía. Y ahora, en los días finales, la humanidad repite la misma tragedia. Dios no se deleita en la destrucción. Él desea el arrepentimiento, pero cuando los hombres rechazan la misericordia durante demasiado tiempo, el juicio llega. Este momento en Apocalipsis es un punto de inflexión. Los poderes contenidos del abismo ya no están contenidos. El escenario mundial ahora es invadido por la guerra sobrenatural, y la humanidad se enfrenta al costo de su rebelión. Pero incluso entonces, Dios deja espacio para el arrepentimiento. Esa es la misericordia dentro del juicio. Y aún así, el mundo no la toma. En este punto del video, muchos espectadores probablemente se preguntan, espera, ¿de verdad estamos diciendo que hay ángeles literales encadenados debajo de un río? Es una pregunta válida. Después de todo, Apocalipsis está lleno de simbolismo. Dragones, bestias, estrellas que caen del cielo, candelabros que representan iglesias. Entonces, ¿es esta parte del libro simbólica o deberíamos tomarla literalmente? Analicémoslo. Primero,
¿Qué dice la Biblia sobre el encarcelamiento espiritual? Lejos de ser algo metafórico, la Escritura es absolutamente clara. Dios no solo ha permitido que algunos ángeles caídos vaguen libremente, sino que también ha restringido a otros en prisiones espirituales. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3. Entonces vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí, Satanás mismo es literalmente atado, encerrado en el abismo, un término usado de manera constante a lo largo de las Escrituras para referirse a un pozo sin fondo, un lugar de confinamiento para espíritus rebeldes. Lucas, capítulo 8, versículo 31. Y los demonios le rogaban a Jesús una y otra vez que no los mandara al abismo. Incluso los demonios temían el abismo. Sabían que era real, no metafórico. Un lugar de tormento consciente y de restricción, no de aniquilación. Judas, capítulo 1, versículo 6. O a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a prisiones. De oscuridad. Estos versículos, en conjunto, muestran una imagen consistente. Algunos ángeles caídos no están activos actualmente en la tierra. Están en confinamiento espiritual, esperando ser liberados. Y cuando sean liberados, no será para traer paz, sino juicio. Pero ¿por qué un río? ¿Por qué el Éufrates? Aquí es donde se vuelve aún más intrigante. El río Éufrates puede que no sea simplemente una vía de agua en el Medio Oriente. Puede representar también una frontera espiritual, un umbral entre reinos. Así como el Edén tenía puertas, y así como el cielo y el infierno tienen ubicaciones y límites, el Éufrates puede cumplir un doble propósito, literal, un lugar físico en la tierra vinculado a civilizaciones antiguas. Spiritual, una puerta, un celo carcelario o un velo dimensional sobre el abismo. Esto no es algo sin precedentes. La Biblia habla a menudo de lugares naturales con profundidad espiritual. El monte Sinaí, donde el cielo y la tierra se encontraron y Dios descendió en fuego. El río Jordán, donde ocurrieron transiciones divinas, por ejemplo, el cruce hacia la tierra prometida, el bautismo de Jesús. El valle de Hinón, Gehenna, un lugar real que Jesús usó para describir el mismo infierno. Así que sí, el Éufrates puede ser tanto literal como simbólico. Es una ubicación, pero también un portal. Una entrada a una prisión sellada por Dios, esperando ser abierta en el tiempo señalado. ¿Son estos ángeles reales en una prisión real? Todas las señales apuntan a que sí. Aunque el lenguaje de Apocalipsis es simbólico en muchos pasajes, la teología detrás de estos juicios es coherente con una verdad literal. Dios ata, encadena, restringe y libera a seres espirituales en su propio calendario. Y si Él ató a Satanás, si encarceló a los vigilantes, si expulsó a demonios que rogaban no ser enviados al abismo, entonces no. Es difícil creer que 4 ángeles destructores, responsables de una catástrofe global, están siendo retenidos en algún lugar, posiblemente bajo el Éufrates. Fuera de vista, fuera de la mente, pero completamente reales. Esto no es fantasía. Es una realidad sobrenatural, revelada en la palabra de Dios. Y cuando suene la sexta trompeta, lo que una vez estuvo atado será desatado. Lo que estuvo restringido se convertirá en el mayor terror que el mundo haya conocido. Así que la pregunta no es si esto es literal. La pregunta es, ¿estamos listos para lo que viene? Ahora que hemos explorado esta increíble profecía, la pregunta permanece, ¿qué significa esto para nosotros ahora mismo? Seamos claros, la visión de 4 ángeles atados bajo un río, que comandan un ejército de 200 millones y provocan la muerte de 1/3 de la humanidad, es aterradora, pero para el creyente, este pasaje no está destinado a provocar miedo. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com.
Hilton for the stay. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. Está destinado a despertarnos, a sobridarnos y a recordarnos que el día del Señor está cerca. Lucas, capítulo 21, versículos 26 al 28. Los hombres desfallecerán de terror, temiendo lo que sobrevendrá al mundo. Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando el mundo entra en pánico, la iglesia se prepara. Cuando otros corren con miedo, nosotros nos mantenemos firmes porque detrás de cada trompeta de juicio, detrás de cada sello de ira, detrás de cada hinte del apocalipsis, hay un rey justo, preparándose para restaurar todas las... Estos ángeles no son agentes del caos, son instrumentos de justicia. Su misión no es aleatoria, está perfectamente sincronizada. Su liberación no es una derrota, es un paso hacia la victoria. Aún en el juicio, Dios es soberano. Aún en la ira, Él recuerda la misericordia. Esta profecía nos obliga a mirarnos en el espejo y preguntarnos: ¿estamos viviendo como si Jesús pudiera regresar en cualquier momento? ¿Estamos distraídos por la comodidad o impulsados por la convicción? ¿Estamos orando con urgencia o durmiendo frente a las señales? Romanos, capítulo 13, versículos 11 al 12. Ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día está cerca. Dios nunca revela el juicio solo como información. Lo revela para guiarnos hacia la transformación. Por eso Jesús advirtió repetidamente a sus seguidores que velaran, que estuvieran preparados y que permanecieran fieles. Mateo, capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque Él, Hijo del Hombre, vendrá a la hora que no pensáis. Los 4 ángeles en el Éufrates no son folclore, no son cuentos simbólicos, son reales y forman parte del plan final de Dios. Su historia no es solo una advertencia para los impíos, es un llamado de atención para la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Este no es el tiempo para una fe superficial, es el tiempo para arrepentirse, reenfocarse y vivir como si la eternidad fuera real, porque lo es. Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero hay buenas noticias. Romanos capítulo 10, versículo 13. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, no solo los justos, no solo los religiosos, cualquiera que se vuelva a Él con humildad y fe puede ser rescatado. Así que, ¿estarás listo cuando suene la trompeta? ¿Estarás esperando al Rey o escondiéndote de su ira? Esta profecía no trata solo de los ángeles, trata de ti y de lo que elijas hacer con el tiempo que aún te queda. Dale me gusta a este video si te abrió los ojos a una verdad que antes no habías visto. Comenta aquí abajo. ¿Crees que los 4 ángeles ya están atados o que ya han sido liberados? Comparte este video con alguien que necesite saber lo que realmente dice la Biblia sobre los últimos tiempos. Y no olvides suscribirte para más documentales basados en la Biblia, que exploran los misterios ocultos de las Escrituras, las líneas proféticas del tiempo y la esperanza eterna encontrada.